Bien, entonces nos vamos ahora con el tema preguntas y respuestas en base a la Teshuvá. Creo que nos ha pasado un pequeño accidente, se nos ha borrado un hermoso audio de más de 30 minutos, pero bueno, bendito sea el Creador Kadosh Baruj Hu, gracias a Hashem por tu inmensa misericordia y permitir la animosidad en esta tu sierva para volver a grabar el mismo capítulo. Bien, entonces vamos a continuar aquí. Dice, preguntas y respuestas, encontrando el equilibrio. Otra definición de la palabra Teshuvá es respuesta. Esto implica que primero hay una pregunta o una necesidad en la vida de uno y luego una respuesta, que es Teshuvá. Las preguntas que requieren Teshuvá son las más profundas de la vida. Por ejemplo, ¿cuál es el significado y el propósito de mi existencia? ¿Por qué es tan difícil la vida? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Estoy solo? ¿Quién soy? Preguntas como estas siempre han desconcertado a los seres humanos, haciéndoles mirar hacia su interior en una esperanza de hallar un consuelo. ¡Wow! La respuesta óptima al sufrimiento es el movimiento de la Teshuvá hacia la integridad, ecuanimidad y la autosuficiencia espiritual. Hay muchos para quienes recurrir a Dios es un acto de desesperación. El dolor, la depresión, la soledad o el aislamiento hacen que muchos busquen algo más grande que ellos mismos para encontrar el significado, dirección, propósito y paz. El sufrimiento puede quebrar la resistencia del ego a la experiencia de lo trascendente. La tragedia, aún más que la felicidad, parece llevar a la gente más cerca de la espiritualidad. La introspección y la autoevaluación, a menudo las experiencias felices esfuerzan a la arrogancia. ¿Cuántas personas remontan sufrimientos, descubrimientos de Dios a una tragedia, a un momento de necesidad? Desafortunadamente muchas personas que se han acercado al Creador no han hecho, llamémoslo voluntad propia, no lo han hecho por voluntad propia, sino en las circunstancias fuertes que han atravesado situaciones. ¿Cuántos pueden trazar el origen de su ruina a momentos de marea alta? Bien, el proceso de la Teshuvá frecuentemente se enciende por el deseo de la renovación de uno, es conforme a la medida de su devastación. Lamentablemente, sin embargo, la Teshuvá se convierte en más que un reflejo, es un nivel más profundo. Teshuvá no es un derivado de la desesperación, sino una expresión de nuestra autoestima subsayente. Teshuvá es una respuesta sana a la vida, una plena aceptación de la autoevaluación. Por el otro lado, antes de cada etapa de crecimiento espiritual hay un vacío, una necesidad. Esto se debe a que cada el fenómeno es precedido por ahí en un estado del vacío. Estos son términos cabalísticos. Para que algo realmente nuevo aparezca, debe haber un momento en el que lo hay deja de existir. Debe haber un desprendimiento de lo antiguo, tal como una semilla se pudre en la tierra antes de poder producir vida nueva. Nuestra imagen propia antigua, estancada y negativa, debe disolverse antes de una nueva imagen pueda emerger. Incluso si una disolución no es un producto de un sufrimiento intenso, el vacío puede parecer incómodo o desorientador. Finalmente, cuando emerge una imagen propia más elevada, hay otra etapa en la que debemos reintegrar el pasado dentro de ese nivel más elevado. De esta manera, el nuevo es se unifica plenamente con todo el ser de uno. Por otro lado, el proceso de la Teshuvá no progresa generalmente de una manera suave y lineal. En algunos momentos puede parecer más fácil abandonarlo todo y olvidar lo antiguo. Sin embargo, lo que deseamos es la unificación, integración de lo antiguo. Debemos actualizar repentinamente nuestra expiación con el fin de atravesar los altibajos y alcanzar finalmente el estado de la verdadera integridad, dentro del cual todos los aspectos de nuestra vida se integran. Responder a la vida de una manera positiva no se traduce como poseer todas las respuestas a las preguntas capciosas y perturbadoras de la vida. Una idea errónea que muchos tienen es que para los no creyentes solo hay preguntas y para los verdaderos creyentes solo hay respuestas. Baruch Hashem. La serenidad de quien tiene fe o no indica el fin de los cuestionamientos. ¿Cuántas personas viven cuestionando a los demás y todo el tiempo miran más bien el error de los demás y cuestionan al uno, cuestionan al otro? Bien, es supremamente importante saber que cuando nosotros sentamos a ver la imperfección en el otro y en la misma creación, tenemos una fe imperfecta que debemos de corregirla.
Entonces, dicen los sabios, una vez que se encuentra significado y propósito más elevado, la vida puede tornarse más serena y energizada, pero de ninguna manera desaparecerán los desafíos o obstáculos. Desafíos y obstáculos aparentes. Por el contrario, una vez que se logra una sensación de plenitud, la necesidad de indagar puede volverse incluso más aguda, la relación personal con el mundo aún más apremiante, claro, más satisfactorio. Incluso si la creencia espiritual hace que la vida parezca más desafiante, también es más estimulante tanto intelectual como emocionalmente. Esto se debe a que cuando hay una válvula de escape, una dirección a la que las dudas e incertidumbres pueden encaminarse, las preguntas pueden surgir con más frecuencia e intensidad. El impulso espiritual hacia la Teshuvá, tal como en cuanto más sabemos, más reconocemos. Entre más la persona tenga conocimiento de qué es la Teshuvá, cuál es ese proceso, cuáles son los beneficios que trae, realmente más le va a ayudar al florecimiento y acercarse a hacerlo. El hambre de saber y acercarse más a Dios florece precisamente dentro de este mismo espacio abierto del desconocimiento. En el ámbito de respuestas encontramos una propia zona de comunidad personal de acuerdo a nuestra constitución física, intelectual y espiritual. Fijamos nuestros propios principios de organización para la vida y descubrimos respuestas dentro de aquel contexto. Por ejemplo, algunas personas se sientan cómodas considerando la muerte como una transformación positiva o un estado de acuerdo al cuerpo del alma. Otras dicen que la muerte debe aceptarse como parte del ciclo de la vida, que incluye muerte o sufrimiento. Otras ven la muerte como un estímulo que lleva a indagar acerca de la naturaleza y el propósito de la vida. Independientemente de sus respuestas, a todos perturba en cierta medida la pregunta: ¿por qué morimos? ¿Cuál es esa desconexión? Porque primero se conecta el alma con el cuerpo, pero luego se desconecta al salir el alma del cuerpo. ¿Por qué morimos? Es la desalineación en la que vivimos, en nuestro galuk, el exilio espiritual, lo que nos pone en un dilema constante. Escribe Rabbi Tzvik Elimelech de Dinot: las preguntas, los dilemas y los enigmas son endémicos a la condición humana. Cuando nos estamos aferrados a un compromiso con la fuerza superior, surge como resultado la inseguridad, el miedo, la desorientación. Bajo las tales circunstancias, la búsqueda de respuestas puede resultar muy útil o carente de sentido. Sin embargo, Teshuvá es respuesta, que puede abrirse el paso para las preguntas y los dilemas más opacos. A medida que una persona se esfuerza haciendo un excelente proceso, un acto de conciencia, Teshuvá puede ir encontrando millones de respuestas porque va a tener claridad mental. Empieza a sellar esas grietas y a medida que cierra esas grietas, empieza a tener claridad mental. Es verdad, Teshuvá incluye a ambos, preguntas y respuestas, como ingredientes valiosos. Vivir en la respuesta mientras olvidamos la pregunta que la originó hará que la respuesta se vuelva mecánica, habitual o desanimada. Por lo contrario, vivir solo en la pregunta puede llevar a la incertidumbre y a la ambigüedad confusa y debilitante. Necesitamos ambos. Necesitamos siempre estar con la pregunta y con la respuesta. Debemos apoyarnos en ello. Teshuvá incluye ambos, preguntas y respuestas, como ingredientes valiosos. Por eso debemos de recordarlo, que siempre lo vamos a necesitar, como el amor y el temor. Cada respuesta lleva a una pregunta más profunda. Cada pico que escalamos abre una plataforma más amplia. Cada tesis trae consigo una antítesis, perfecto, que a su vez subsista una síntesis mayor hasta que esa síntesis conduce a una nueva tesis. Bien, esto me hace recordar de alguien que compartió conmigo 30 días, una persona que estaba en proceso de retorno, de Teshuvá. Tuvo la oportunidad de compartir conmigo. Cuando ya llegó la hora de despedirnos, le dije: bueno, te vas a tu tesis. Te deseo mucho éxito en esa tesis, porque sabía que se iba a enfrentar al mundo del cual había tenido que venir a hacer ese retorno, y que no iba a ser muy fácil, porque a veces no es muy fácil para la persona asumir el acto de la Teshuvá cuando está rodeada y sigue viviendo en el mundo secular. No es muy fácil, pero la tarea es trabajar por todo nuestro entorno. Después de que nosotros estamos trabajando en el proceso de la Teshuvá, debemos trabajar por nuestro entorno. Si no cambiamos el proceso de la Teshuvá, no sirve. Si no pasamos las pruebas después del ejercicio, y que viene después del ejercicio y práctica, si viene la tesis, no la pasamos, realmente podemos decir que nuestro proceso de Teshuvá fue nulo.
Tal es el curso del desarrollo humano, intelectual, espiritual, tensión y resolución a nivel personal, lo que puede satisfacer nuestro intelecto hoy, como ni debe satisfacernos mañana. Para vivir creativa y habilosamente, esta tensión dialéctica entre preguntas y respuestas debe ser continua. Es más, las respuestas y las preguntas deben ser auténticas. Una parte integral de las respuestas profundamente auténtica es el reconocimiento de lo que todas las preguntas pueden responderse. No siempre el intelecto se apaciguará. Una respuesta auténtica también invita a más preguntas. Existen preguntas auténticas y falsas también dentro de nosotros mismos. Una pregunta auténtica es la que formula con el propósito de ahondar en lo desconocido y procurar la claridad. Volvemos a lo mismo. Cuando una persona toma un acto de conciencia, teshuvá profunda, va a tener claridad mental, va a poder avanzar con esa claridad mental. Bien, toda discusión que es en aras del cielo, al final perdurará. La Mishnah enseña, mientras que toda discusión que no es en aras del cielo, al final no perdurará. Aquí perdurará lo que significa que rendirá frutos duraderos. ¿Cómo sabemos si una pregunta es auténtica en aras del cielo? Si al final la pregunta perdura, rendirá el fruto a su respuesta. Ahí podemos aprender también, podemos extraer algo bueno. Cuando hacemos una teshuvá profunda, un acto de conciencia, podemos traer frutos, pero frutos duraderos. Pero si no le hacemos una teshuvá, un acto de conciencia puro para transformar, para cambiarnos, si no es en aras del cielo, no rendirá sus frutos y realmente no servirá de nada, les decía en renglones anteriores. Entonces dice, una pregunta fructífera cuando contiene la semilla de la respuesta. El exilio puede ser fructífero cuando incita a la teshuvá. Una pregunta en aras del cielo también rinde el fruto de la unión entre quien pregunta y quien responde. Por ejemplo, el ser humano que pregunta y el ser divino que responde llegarán a la mayor unión por medio de la atención y la dialéctica misma. La pregunta, que no es en aras del cielo, por el otro lado, es fundamentalmente divisiva. Semejante pregunta no merece ser respondida, porque quien pregunta no está buscando realmente un entendimiento novedoso. Esta pregunta se debe a ser ignorada o superada, pero no con una respuesta, ya que una respuesta auténtica no satisfacerá la respuesta. La pregunta. Responder una tal solo producirá un estado más profundo del exilio. Deben de ayudarse, en apoyarse, a fomentar, al despertar esa sabiduría para que realmente puedan entender e interpretar qué hay detrás de cada situación de sus vidas. Por ello, para despertar la sabiduría debemos despertar el acto de conciencia, un acto puro, un acto claro, tener una claridad mental única para que esa sabiduría nos ayude a clarificar cada situación que presentamos en nuestras vidas. Luego dice, las preguntas y discusiones auténticas que apuntan al logro de una comprensión más profunda, escribe el Hatán Sofer, son la raíz de la paz verdadera. El valor numérico de la palabra maljoqué, controversia, 578 es el mismo que la frase de Shalom Ra, gran paz. En el nivel más profundo de la unión, todas las respuestas que tan desesperadamente buscamos están contenidas dentro de nosotros mismos desde el principio. Cuando estamos desconectados con quienes somos, no podemos hallar nuestras respuestas interiores y estamos plagados de dudas, preocupaciones e incertidumbres. Teshuvá es regresar de la manera más profunda a quienes somos, a la esencia de nuestra alma. Desde allí llegamos al espacio en el que la paradoja es tolerante, donde la anomalía es misteriosamente razonable. Este es un lugar de Keter, corona, o Ain, el divino no ser, el origen donde todos los opuestos se unifican y todo es posible. En este ámbito de paradojas florecen las preguntas, pero hay sin embargo un placer interior, un dichoso sentimiento de estar enamorados con todo. Puede ser difícil, cómodamente en el ámbito de paradojas, excepto por breves experiencias pico, la mayoría de la gente se conforma con algunos momentos de tensión, de paradoja, y luego rápidamente vuelve a la comodidad de la definición. Mantener un estado de paradoja demanda mucha ecuanimidad. El símbolo de esto es un círculo donde todos los puntos son equidistantes del centro.
Exilio y redención son esencialmente de igual valor. El camino más común es el de un paradigma lineal. Nos movemos de preguntas y respuestas y de exilio a redención. La perspectiva circular y la perspectiva lineal son ambas verdaderas y válidas expresiones de Teshuvá. Desde la perspectiva ventajosa de la paradoja, sin embargo, la persona funciona desde un maravilloso lugar de libertad, de Teshuvá y de propósito y significado divinos. Incluso si uno se siente atascado, tiene acceso a las herramientas para desatascarse y se siente alentado y capaz. En este estado de Teshuvá, la oscura nube del exilio personal se ha abierto y hay una apertura enorme de potencial, la capacidad de hacer cargo de la vida y vivir plenamente con conciencia y propósito. La persona es transparente a la respuesta, el exilio transparente a la redención. Bien, les estaba hablando hace unos minutos de la importancia de la claridad mental que trae. ¿Y qué trae esto? El acto de conciencia puro, el acto de conciencia, la transformación de una verdadera Teshuvá, el acercarse uno a Hakadosh Baruj Hu con una verdadera intención, no intenciones de que ya hice Teshuvá, me voy a hacer Teshuvá, ya recité Tikkun, ya hice esto, ya hoy descanso, ya no, realmente tenemos que aprender que todos los días de nuestra vida tenemos que hacer Teshuvá. Encontramos un paradigma que al final que dice: crece constantemente. En el mundo, tal como lo conocemos todos, hay una constante oscilación. Nunca debemos sentirnos como si hemos llegado a nuestro destino final. Ojo, cuando hacemos Teshuvá, lo mismo que les estaba diciendo, como que ya terminé, ya me arrepentí y daxe. No, señores, tengan cuidado con ello, señoras y caballeros. Debemos seguir planteando preguntas difíciles. Las preguntas como estas son individuales. ¿Por qué nos mueven hacia adelante? Si no nos estamos moviendo hacia adelante, ¿estamos cayendo hacia atrás? Una respuesta es un nivel, conducirá a una pregunta a un nivel más elevado, que demandará el descubrimiento de una nueva respuesta. A medida que vamos trabajando en el proceso de la Teshuvá y en el retorno, vamos a ir trayendo más preguntas a nuestras vidas y vamos a ir encontrando más respuestas, porque ya vamos teniendo más claridad mental, ya se van sellando más esas grietas que se habían abierto, entonces se están sellando y vas obteniendo más claridad mental. Por eso es tan importante que la persona haga Teshuvá de corazón, haga arrepentimiento de corazón. ¿Por qué? Para que adquiera la verdadera claridad mental. La verdadera claridad mental. ¿Por qué las falsas creencias y la idolatría les es tan difícil entender que el Mesías no ha venido y que va a venir de una vez y para siempre? ¿Por qué? Porque son idólatras, porque viven en el pecado, porque no entienden y no han hecho Teshuvá, por ende no son dotados de claridad mental. ¿De dónde viene la claridad mental? Viene de arriba, efectivamente viene del cielo. La ayuda y el apoyo viene de allí. No te sientas mal por tener preguntas, por el contrario, deja que tus preguntas te abran hacia las respuestas más profundas. Incluso si has tenido contratiempos en tu travesía, reconoce que esos también te pueden impulsar hacia adelante. Desafíate continuamente a aprender, a crecer en entendimiento. El Hidush Hei Hadin cuenta que cuando fue a estudiar por primera vez con el Kopker Rebbe, le dijo: ven y te diré que es un Hasid. Un Hasid es alguien que se pregunta a sí mismo ¿por qué? Baruch Hashem. Nunca debemos dejar de preguntar. El momento es que dejas de preguntar, has dejado de ser honesto contigo mismo y no estás verdaderamente vivo. Bien, no podemos parar de preguntar. Por eso constantemente en el grupo de mujeres hemos optado por hacer el ejercicio de preguntas y respuestas, hacer un ejercicio cada 2 semanas, preguntas y respuestas. Nos estamos apoyando porque no solo basta con que estén al otro lado escuchando los audios o estén escuchando los videos, no, es necesario que todos interactuemos, es muy necesario que pregunten, hagan sus preguntas, no se dejen a llegar las dudas porque se quedan marginados en ello y no está bien. Si hablamos de una práctica, haz preguntas. Es un ejercicio muy bueno hacer las preguntas. Si a mi alcance está de dar las respuestas, efectivamente trato de hacerlo. Si no, efectivamente también trabajo en buscarles las respuestas y se les ofrece la respuesta nuevamente. Cada vez que te sientas desanimado, aburrido, esta es una práctica. ¿Cómo debes de hacerlo? Dicen los sabios. Cada vez que te sientas desanimado, aburrido, sin inspiración, desafiante, haz la pregunta más profunda que puedes concebir.
Si surge una respuesta, cuestiónala más y más hasta que tu conciencia se desplace a tu conocimiento, se expanda. Esto es como un ejercicio. Vamos a hablar de un ejercicio que se puede hacer aquí. Bien, por ejemplo, alguien dice, digamos, tenemos una visita en nuestra casa, pero nuestra casa es una casa observante, pero la persona que nos visita no es una persona observante. Entonces, la persona deja su maleta en un cuarto privado, pero resulta que llega la hora de irse y la persona quiere tratar de tomar su maleta. Cuando quiere tomar su cartera o su bolso, se acerca a alguien y le dice, ¿puede alguien acompañarme al cuarto a tomar mi bolso? Todos como que la miran y le dice, y ella, ahí es el ejercicio. Empieza a preguntar, ¿por qué me miraron? ¿Qué dije o qué hice mal? ¿Dónde está el acto que cometí? Bien, a este acto se pueden encontrar cientos de respuestas. ¿Por qué? Porque es la conciencia de qué hice mal, qué pensé mal, en qué transgredí que todos me miraron. Ya, entonces el por qué. Entonces siempre que tengas una situación o cualquier circunstancia que empieces en la vida, a mí me encanta cuando mis hijas me mandan por el grupo de sabiduría femenina o los hombres me mandan una pregunta como esas. Estaba orando y me pasó esto, o fui a hacer un negocio y me pasó esto, me hablaron con esto, me dijeron esto o me mostraron esto. ¿Qué significado hay detrás de cada cosa? Bueno, si hay un significado lo ayudamos a discernir y es hermoso porque hasta en las cosas más insignificantes nosotros empezamos a ver respuestas. Cuando la mente empieza a buscar respuestas y por qué, y por qué, y por qué, y por qué, deben entender todos que ese por qué es porque están haciendo un proceso de teshuvá, de depuración de su mente y ya empieza el alma a tocar el consciente al subconsciente y empiezan a hacer preguntas interiores, a interiorizarse. ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Por qué pasó esto? Así sean las preguntas más simples. Deben entender que ese por qué viene a que están haciendo un excelente proceso de teshuvá. No se limiten, no se queden callados a creer de que no, es que qué pena que de pronto meto la pata, que así ya estén estudiando mucha Torah. Yo lo siento mucho, pero yo tengo que decir la verdad. Hay hombres que han estudiado muchísima Torah, sí, pero siguen siendo soberbios, tercos, necios. No tienen la pregunta de cómo amar a mi esposa por la misma soberbia. Ojo con eso, les da miedo preguntar. Aquí estamos para interactuar todos, aquí nadie es más que nadie, al contrario, todos nos damos la oportunidad de reconocernos como seres creados, hijo del creador, Kadosh Baruj Hu, Baruch Hashem. Bien, entonces seguimos con el tema de teshuvá, pero esta vez vamos a manejar un tema muy lindo, lo vamos a manejar con otro video también. Esperanza en el lugar del vacío. ¡Wow! ¿Qué encontramos allí? Esperanza en el lugar del vacío. Vamos a ver qué encontramos allí. Continuamos con el siguiente video, no se lo pierdan.